envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró este viernes las declaraciones del canciller español José Manuel Álvarez, quien reconoció la violencia e injusticia sufrida por los pueblos originarios durante la colonización, calificando el gesto como el inicio de la reparación de un agravio histórico hacia México y América Latina. Es importante recalcar que el presidente Andrés Manuel López Obrador había enviado una carta al rey de España para pedir perdón por estos agravios al pueblo mexicano. Hoy, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria destacó la trascendencia del pronunciamiento. Aseguró que inicia una nueva etapa de dignidad y memoria compartida entre México y España. El canciller Álvarez, desde Madrid, explicó que su mensaje forma parte de una nueva narrativa de reconciliación y homenaje a las mujeres indígenas, a quienes definió como símbolos de fortaleza y continuidad cultural. Sheinbaum subrayó que por primera vez un representante del gobierno español lamenta oficialmente los abusos de la conquista, lo que consideró un paso relevante para el entendimiento entre ambas naciones. Para la presidenta, este reconocimiento no solo tiene un valor simbólico, sino que abre la puerta a una nueva relación basada en la dignidad, el respeto y la memoria compartida. Las mujeres indígenas sufrieron especialmente ese embate. Fueron silenciadas, desplazadas, violentadas. Sin embargo, resistieron en silencio y en acción, en el telar y en la palabra, en el rito y en la comunidad. Sheinbaum enfatizó que estas mujeres continúan creando, sanando y enseñando, y que el reconocimiento desde España también celebra su arte como una forma de resistencia y renacimiento. Bueno, este gran esfuerzo de México, imparable. Muy pronto les voy a hacer un adelanto, gracias a Estrella y a Lorena, porque como parte del programa de apoyo a las y los jóvenes en México, el próximo año nos van a ayudar a hacer estos centros de alto rendimiento comunitario México Imparable, que van a estar en distintos lugares de la República. Y está inspirado pues en esta gran iniciativa que han impulsado Estrella y Lorena. Bueno, les quiero platicar de esto que ocurrió en España el día de ayer. Pásame el micrófono. Hace ya varios meses, pues casi un año, nos planteamos cómo hacemos visible a los pueblos indígenas en España, como parte de esta solicitud que en su momento hizo
el presidente López Obrador y que nosotros apoyamos, de la solicitud del perdón por los agravios que tuvo México durante, o lo que llamamos hoy México, durante la invasión española y lo que conocemos como la conquista. Durante un tiempo se habló del encuentro de dos culturas, que en efecto siempre hubo el encuentro de dos culturas, pero fue muy violento, fue un proceso de invasión violenta. Y así como México ha pedido perdón por la violencia contra la comunidad china, por la violencia contra los pueblos originarios, en su momento el perdón a los yaquis, como parte de los planes de justicia, se hizo esta solicitud. Cuando entramos, dije, ¿de qué manera podemos hacer visible la grandeza cultural de México en España? Y pensamos en esta exposición, entre muchas otras, que lleva piezas arqueológicas, etnográficas, de lo que representan las mujeres indígenas para nuestro país y que se conociera allá. Como parte de este esfuerzo, donde el embajador de México en España nos ha ayudado mucho y quien lo impulsó fue Diego Prieto, hasta hace poco director del INAH, y la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel, hay un libro que se va a hacer de todas estas piezas que hoy están ya en exposición en Madrid. Este es el prólogo que escribí para ese libro que lleva parte de esta exposición. Se llama Mujeres del Maíz y del Cosmos, arte indígena de antes y de ahora. México es tierra de raíces profundas. Su grandeza cultural no se explica sin las civilizaciones originarias que florecieron mucho antes de la llegada europea y sin las mujeres que dieron forma a esas culturas, tejedoras de símbolos, sabidurías y realidades. Esta exposición reúne el arte de mujeres indígenas de ayer y de hoy, gobernantas, artesanas, diosas, creadoras, guardianas del maíz, de la palabra, la memoria y la grandeza. Desde hace milenios, estas mujeres han tejido su visión del mundo en lienzos, cerámicas, códices, bordados, cantos y palabras. Hablan 68 lenguas vivas, hijas de cientos de generaciones que entendieron que el cosmos como un todo interconectado. En su arte está el equilibrio entre lo humano y lo divino, la vida y la muerte, la tierra y el agua, lo visible y lo invisible. Pero esta historia también tiene heridas. La conquista no fue un encuentro entre iguales, fue un proceso brutal de violencia, imposición y despojo. Se intentó destruir no solo territorios, sino culturas enteras, saberes milenarios, lenguas, modos de vida. Las mujeres indígenas sufrieron especialmente ese embate, fueron silenciadas, desplazadas, violentadas. Sin embargo, resistieron, en silencio y en acción, en lo individual y en lo colectivo, en el telar y en la palabra, en el rito y en la comunidad. Sube un poco. Hoy esas voces resurgen con fuerza. Las mujeres indígenas de México siguen creando, sanando, luchando, corriendo, diría yo, y enseñando. Esta exposición celebra su arte como forma de resistencia y de renacimiento, porque su creatividad no solo es herencia, también es presente y es orgullosamente futuro. Honrar este legado implica reconocer los abusos del pasado y del presente, la discriminación, el racismo y el desprecio hacia los pueblos originarios aún persisten. Erradicarlos es un deber ético si aspiramos a un mundo verdaderamente justo, donde todas las culturas, todas las lenguas, todas las personas tengan el mismo valor. El mundo es un crisol de historias, colores y voces. Nadie está por encima de nadie. Esta exposición es un puente de respeto, diálogo y debe ser también de reconocimiento.
que sirva para mirar con otros ojos, escuchar con otros oídos y sentir con el corazón abierto. Esta es la entrada de la exposición en España. Y ahora vamos a escuchar las palabras del canciller español, José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores de España. Sí, ¿a qué horas lo dijo? Hace una hora, no fue ayer, hace una hora. La libertad que aquí les negaba la dictadura. Y a los mexicanos que nunca nos dieron la espalda, aquellos españoles… Ponlo desde antes para el reconocimiento de Lázaro Cárdenas. Hace una semana se han concedido 2 galardones muy merecidos de los premios Princesa de Asturias a la fotógrafa mexicana Gabriela Iturbide y al Museo Nacional de Antropología de México. Pero relaciones sobre todo personales y humanas, construidas por los 180.000 españoles residentes en México actualmente y los 40.000 mexicanos que viven en perfecta armonía en nuestro país, por los cientos de estudiantes que cada año eligen nuestros 2 países como destino para una formación que marcará su futuro y el de nuestras sociedades. Lazos, en definitiva, profundamente humanos, que se convirtieron en puentes cuando más necesidad hubo de ellos. España nunca olvidará y nunca dejaremos de agradecer la acogida del pueblo mexicano y del gobierno de Lázaro Cárdenas a los exiliados españoles que encontraron en aquella otra orilla del océano que nos une la libertad que aquí les negaba la dictadura. Y a los mexicanos que nunca nos dieron la espalda, aquellos españoles libres, como los españoles libres de hoy en día, damos las gracias. Esos españoles enriquecieron con su arte, con su cultura y con su ciencia nuestro patrimonio compartido. Cultura, lengua, arte, ciencia, vínculos económicos, sociales, personales, familiares, todo eso de grande y positivo hay y ha habido en nuestras relaciones, en nuestra historia. Una historia muy humana y, como toda historia humana, de claroscuros. Y también ha habido dolor. Dolor e injusticia hacia los pueblos originarios a los que se dedica esta exposición. Hubo injusticia. Justo es reconocerlo hoy y justo es lamentarlo, porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla. Una historia que nuestros pueblos han ido tejiendo y a la que hoy, con esta exposición dedicada a la mujer indígena, rendimos homenaje en este 2025, en el que se conmemora a esa mitad del mundo, tal y como reza el título de esta exposición. Lo que vamos a encontrar en las distintas sedes de esta exposición, que les invito a recorrer, es la primera vez que una autoridad del gobierno español habla de lamentar la injusticia. Es importante, es desde mi punto de vista un primer paso, y habla de la importancia de lo que siempre hemos dicho: el perdón engrandece a los gobiernos y a los pueblos. No es humillante, al contrario. Reconocer la historia, reconocer los agravios, pedir perdón o lamentar y recuperarlo como parte de la historia, engrandece a los gobiernos y a los pueblos.
Así que enhorabuena por este primer paso del canciller del gobierno español en el reconocimiento, particularmente en este año, de la mujer indígena. Vamos con las preguntas sobre el tema. A ver aquí. Buenos días, Presidenta. César Huerta, de la revista Polemón. Presidenta, pues justo a mí hay una parte de su libro que me sorprendió mucho, pues me gustó mucho, porque usted relata, y justo va con el tema, pues que antes de asumir el cargo conversó con el presidente López Obrador justamente sobre esta decisión de no invitar al rey de España a su toma de protesta. Y pues en este momento cuenta que él le comentó que no era necesario que usted asumiera las discrepancias que él había tenido con la corona española, pero pues usted le respondió que esa decisión la tomó por convicción propia, porque ningún presidente debe permitir que otro jefe de Estado trate con desdén al pueblo de México, que la ofensa del rey no fue solo hacia López Obrador, sino también hacia toda la nación. Si nos puede contar, Presidenta, cómo fue ese momento y qué significó para usted tomar esta decisión, que también pues le generó en su momento mucha crítica de la prensa española, pero también de la prensa mexicana. Sí, en aquel momento, que es parte de la narrativa, bastante misógina, por cierto, de que las decisiones, incluso de nuestro gobierno, vienen de otro lado, o del presidente López Obrador, para ser muy claros. Y pues es obvio que no. En efecto, cuando le dije no, he tomado la decisión de no invitar al rey, él me dijo, no necesitas pues las discrepancias que tuvimos a partir de la carta, incorporarlas al gobierno, estás empezando. Le dije, es que no lo hago porque usted me lo diga o no me lo diga, sino lo hago por convicción. Y en efecto, pues tenía que ver con este agravio que pienso yo que hoy empieza a saldarse con este inicio de este discurso, al hablar de lamentar esta violencia del pasado. Y tenía que ver justamente cuando el presidente López Obrador escribe la carta, que la leyó él aquí en las mañaneras y a lo mejor la podemos presentar en algún momento. Es una carta muy diplomática, no hay ninguna ofensa y al contrario, le pide al rey que juntos se construya una nueva historia y que desde su perspectiva era importante que hubiera un reconocimiento de los agravios de la llamada conquista contra los pueblos originarios. ¿Por qué es importante para nosotros todo esto? Porque es una historia viva hoy. Si algo ha traído la Cuarta Transformación es el reconocimiento de la dignidad del pueblo de México. Y la dignidad del pueblo de México viene de nuestra historia. Y nuestra historia parte, reconocida por el humanismo mexicano, con una fuerza de los pueblos originarios y la otra de la historia de México desde la independencia hasta nuestros días. Esa de la que hablaba el otro día, de la lucha por la independencia, la soberanía, las libertades, la democracia y la justicia. Entonces, es vivo hoy, no es un asunto retórico. Los pueblos originarios, los pueblos indígenas de hoy tienen que ser reconocidos como la grandeza cultural de México. Digo en el discurso que hice cuando reconocimos a Cuauhtémoc o a Tenochtitlan, que no depende de si el origen de uno es indígena o no. Todo mexicano, aunque se haya nacionalizado ayer, tiene una responsabilidad histórica y es reconocer nuestra historia y la grandeza cultural de México.
En el momento que se reconoce eso, el pueblo de México se empodera. Y hoy está más empoderado que nunca. Por eso no es una historia, no es algo del pasado, es presente. Y representa la dignidad del pueblo y su fuerza. Y la vamos a seguir reivindicando. Entonces, por eso es que el agravio que se hizo contra el presidente López Obrador en su momento, porque no solamente fue que no contestaron la carta, que era una carta muy diplomática y amable, sino que además hicieron una campaña en España contra el presidente López Obrador y la Cuarta Transformación. Nunca se rompieron relaciones, la relación comercial, económica, de todo tipo siempre ha existido con España. Pero había esa situación. Y para mí no era un agravio al presidente López Obrador, que por demás un presidente muy querido, sino al pueblo de México. Y por eso tomé esa decisión. Y hoy, después de este discurso, vemos que el seguir insistiendo y el llevar las grandes culturas a España y el reconocimiento de los pueblos originarios tiene sentido. Entonces, celebro que haya un inicio de este reconocimiento. A ver la compañera. Presidenta, buenos días. Tere Mora Guillén, corresponsal del Canal de las Noticias, que se transmite en el estado de Chihuahua y en Juárez y en los municipios fronterizos de Mexicali y Tijuana. Presidenta, México imparable traspasa fronteras y con la exposición de arte en España, ¿cómo se siente, cómo le expresan sentirse los pueblos originarios al ser tomados en cuenta? ¿Comienzan a sanar heridas de racismo y reivindicación? Es orgullo. ¿A poco no nos da orgullo Lorena? ¿Cómo no? No solamente por la corredora que es, la extraordinaria corredora. Pero ¿A poco no nos da orgullo Estrella? Fue muy bueno su prólogo de la exposición. Pero espérame. Sí. Lorena vive mucha discriminación, ¿verdad? Me lo ha platicado ella, por eso lo sé. ¿Por qué solamente cuando se habla de correr y en la vida cotidiana no hay ese orgullo y esa reivindicación de Lorena y de todas las mujeres indígenas? Porque todavía hay resabios del pasado colonial, No, ni siquiera hablamos de neoliberalismo recién, del pasado colonial y de las castas de la colonia. Y eso en México queremos que se erradique, que se acabe, que nunca más una mujer indígena viva discriminación, nunca, sino todo lo contrario, orgullo. Por eso son las mujeres indígenas de las grandes civilizaciones que formaron lo que hoy conocemos como México y nuestra grandeza cultural, sino las indígenas y los indígenas de hoy. Entonces, el haber enviado la exposición a España, pues tiene ese sentido. Las y los mexicanos nos sentimos orgullosos de nuestro pasado indígena y de los indígenas de hoy. Y eso debe permanecer en el corazón de cada mexicano y mexicana. No importa si naciste en otro país, te nacionalizaste mexicano, tienes una responsabilidad, el orgullo de nuestra grandeza cultural. Eso es lo que nosotros pensamos. Entonces, el que hoy el canciller español diga, lamentamos que haya habido injusticias, bueno, ya es un avance, porque ¿qué decían antes? Vinimos a civilizarlos. Bueno, eso hasta nos lo enseñaron nosotros en la escuela, sí, había libros de texto. Las culturas de aquí pues eran
atrasadas en muchos sentidos. En cambio, vino la modernidad de Occidente. No solamente los grandes adelantos científicos, astronómicos, una cultura distinta, completamente distinta, un reconocimiento de la muerte de una forma completamente distinta, y la obligatoriedad de convertirse a una sola religión y el hacerlo de manera violenta y el considerar a quien vivía aquí en su territorio como algo menos. Eso es indispensable que se reconozca, y por eso es importante lo que pasó hoy. Claro, es un primer paso, como dije. Yo reconozco su prólogo, Presidenta, y creo que sí es un paso para sanar estas heridas de hace tanto tiempo, ¿no? Pero tiene que hacerse también cada uno de nosotros, cada mexicano. Sí, porque tiene que hacer una revisión de… Hay algunos que así lo van a seguir manteniendo, ¿verdad? Hay algunos clasistas, racistas que no van a cambiar, pero ya son minoría. Y hay que erradicar la discriminación en nuestro país. Totalmente. Presidenta… Por eso el 15 de septiembre grité ¡viva la igualdad! ¡Vivan las mujeres indígenas! ¿Y esta exposición tendremos oportunidad de verla en México? Sí, ya que José Alfonso ayudó mucho a todo esto también. Entonces, Lázaro Cárdenas también nos ayudó mucho. Entonces, ya hay que traerla para acá, así como se formó. Presidenta, gracias. Buenos días. Herrera Aldave, de Grupo Fórmula. Regresando, si me permite, al tema de España, ¿consideraría usted que este reconocimiento por parte del ministro de Relaciones Exteriores allana el camino para que haya una reconciliación con el Estado español? Más que pues, no tiene que haber reconciliación, ¿no? Nosotros solicitamos, digo nosotros porque yo lo asumí, el perdón. Me parece que el llevar esta exposición y esta primera declaración del canciller es un primer paso, vamos a ponerlo así, y tiene que continuar. Ahora, no están rotas las relaciones con España, ni mucho menos. Hay relación comercial, hay relación cultural. Se va a hacer esta cosa del turismo, ¿no? El próximo año en España, donde México es invitado especial. En fin, esa relación existe. Buenos días. Muchas gracias, Presidenta, por el espacio. Me siento muy, muy contenta de poder estar nuevamente aquí en la mañanera y pues dar ese mensaje de lo que es México imparable. Hoy vengo a contarles, llena de felicidad, de alegría, del primer capítulo de México imparable, Raíces de Agua, que se celebró el pasado 14 de septiembre en Palenque, Chiapas. Un país que recorre con historia, identidad y alma es incontenible, es imparable. Adelante. Conectando el deporte, la cultura y la comunidad es lo que se vivió México imparable, Raíces de Agua. Raíces de Agua, como bien se mencionó la vez pasada, lo que es México imparable, es una plataforma que busca visibilizar a los pueblos originarios, conectando lo que es cultura, deporte y el entorno de las comunidades indígenas. Pues hubo una gran participación de corredores de diferentes pueblos originarios, de los rarámuris, las amazonas de Yaxunán, que son de Mérida, Chiapas, y la comunidad en general que estuvo participando. Bueno, el impacto de Raíces de Agua en Chiapas. Raíces de Agua no solo fue una carrera, fue un movimiento cultural, social, que busca generar beneficios tangibles en las comunidades y en los participantes. Hubo una participación de más de 3,000 corredores, una ocupación del 94%, hotelera, más de 5,000 visitantes en Palenque, 28 estados participantes, 28 estados participantes, 3 países participantes,
el fortalecimiento de los pueblos originarios, el apoyo a los artesanos locales, la promoción cultural y turística, la celebración del Año de la Mujer Indígena y la inclusión y educación social. Quiero comentarles que el evento se realizó el 13 y 14 de septiembre. El presidente municipal comentó que era algo histórico de tener un evento de este tipo con más de 3,000 participantes, 5,000 asistentes, y fue todo un colapso la ciudad, pero contentos, todos estaban contentos. Yo recuerdo el domingo, para iniciar la carrera, era un movimiento de los taxis locales, el llevar a los corredores y mucha actividad, y eso es parte de lo que buscamos. Es una derrama económica en el municipio y en las comunidades originarias alrededor, el ver a las personas muy animados y contentos de poder participar, de ver a los pueblos originarios, de ver a nuestra gran embajadora Lorena Ramírez, a toda su comunidad rarámuris, a las demás comunidades de pueblos originarios, es tener esa conexión. El día previo, que fue el sábado 13, hubo la entrega de kit. Como pueden ver, hubo la participación de los artesanos, la toma de fotografías, la presentación de todos los atletas, y es bonito poder sentir nuestras raíces, nuestra fuerza, lo que son nuestros pueblos originarios en un tema cultural y deportivo, el platicar, el convivir. Hubo algunas presentaciones del juego de la pelota entre rarámuris y los mayas y los otomís. Entonces, qué padre que esto se pueda dar en estos tipos de espacio, y la participación la participación no solamente fue de corredores con experiencia, sino familias completas que quisieron participar. Los 5 kilómetros lo caminaron, disfrutaron, pasamos por las ruinas, por la selva, y toda la participación de los niños, el motivar. Ven aquí la foto de los niños con la motivación. Y lo más bonito y la satisfacción que nos queda es que las propias comunidades en el tema de Palenque, Chiapas, lo que es Los Naranjos, Venustiano Carranza, los padres de familia, decir: gracias por traer este tipo de evento a nuestras comunidades, a nuestras regiones, impulsar el deporte hacia los niños, los activa para que tengan una mentalidad diferente, y posteriormente hicimos una carrera hacia los niños, y los niños dicen: estamos ensayando, entrenarnos, y no estamos ensayando para participar. Entonces, pues es muy motivante el esfuerzo que hacemos. Gracias, Presidenta, por impulsarnos, por apoyarnos, por creer en lo que es México Imparable. Gracias al gobierno del estado, gracias al municipio, a los patrocinadores, a todos, a los medios de comunicación, que sin ustedes no podemos llegar a dar ese alcance hacia todos, y sobre todo también saber que contribuir en este tipo de eventos. Estamos promoviendo el deporte, y algo me decía Lorena el otro día y me dio mucho gusto. Me dice: Estrella, que ahora nos están invitando más a eventos deportivos. Le dije: sí, ahora nos están volteando a ver más. Ya hay más eventos deportivos que están invitando a nuestros compañeros en danza, en presentaciones. No solamente una carrera de la entrega de kit, comprarte tus souvenirs o algo, sino ver parte de lo que es la historia de nosotros y nuestras raíces. Hubo eventos posteriores a septiembre y han estado invitando, y los chicos están súper emocionados, súper motivados. Y rapidito quiero hacer un comercial de que en enero del 22 al 25 van a participar 13 corredores de pueblos originarios en Hong Kong, corriendo la distancia de 33, 56 y 100 kilómetros. Todos están súper contentos y motivados de poder participar. Lorena en este año participó en la carrera de 100 kilómetros, una servidora en 33 y su hermano en 56. Ahora vamos a ser 13 los que vamos a estar participando, y en ese evento también hay pueblos originarios en Hong Kong. Entonces, México Imparable ya ahorita está haciendo movimientos, está siendo escuchado. Para esta segunda edición, este segundo capítulo, ya hay inscripciones de Perú. Entonces, es bonito y que nosotros llevemos nuestras raíces
Bueno, y hoy venimos a presentar, a invitar a que participen en el segundo capítulo, que es Raíces de Fuego. El 7 de diciembre vamos a iniciar, y salida y meta es aquí en el Zócalo. Y la siguiente, por favor. Bueno, la ruta, la ruta vamos a iniciar aquí en el Zócalo y vamos a pasar por Tlatelolco. No sé muy bien, pero son lugares. Recuerden que México Imparable es pasar por lugares con historia de México. Va a estar muy bonito. Los invitamos a todos que participen en este gran evento que se celebra el 7 de diciembre, Raíces de Fuego, con una participación de 10,000 corredores. Pues ahí están, en Avenida Hidalgo, Paseo de la Reforma, Plaza de las Tres Culturas, Ribera de San Cosme, Calzada de México, Tacuba, el Plaza del Árbol de la Noche Victoriosa y la Glorieta de las Mujeres que Luchan. Hemos estado en reuniones con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Van a venir alrededor de 6 estados con los pueblos originarios, en temas de artesanía, corredores, danzas. Va a ser un bonito evento donde pues invitamos a todos que participen y que disfruten de lo que es México Imparable, Raíces de Fuego. Adelante. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Lorena Ramírez. Pues muchas gracias por el espacio, presidenta. Pues invitando una vez más a todos los corredores de este evento que se llama México Imparable, la carrera. La segunda vez aquí en Ciudad de México, pues los invitamos a todos a que disfrutan a correr con nosotros, pues este evento o la carrera pues es un evento cultural a todos los indígenas también, culturas, nuestras tradiciones de pueblos originarios, pues muchas gracias, así que invitamos a todos los corredores que unan con nosotros correr, disfrutamos de este evento. Pues muchas gracias. Gracias, Lorena. Vente, Lorena. Vente por acá. Vamos con las Catrinas para que también corran. Sí.